Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y así es, ya nos acompaña a esta hora el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y experto en seguridad. Coronel Pazmiño, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, mil disculpas primero por la demora, una situación de tráfico, pero estamos aquí presentes. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Coronel Pazmiño, la Guardia Indígena ha sido reconocida como una reivindicación de los pueblos y nacionalidades indígenas a la autodeterminación, a la autogobernanza, supuestamente para proteger sus territorios, sus comunidades, la naturaleza, los territorios ancestrales. Sin embargo, ¿usted considera que el verdadero objetivo podría ser otro? ¿Cuál sería esto? Bueno, la Guardia Indígena nació básicamente a raíz de ese pronunciamiento que hizo las organizaciones indígenas con relación a la protección de sus territorios ancestrales. El objetivo primordial era esa protección, cuidar el medio ambiente, evitar la depredación de los recursos, de los espacios que tenían las organizaciones indígenas. Sin embargo, posteriormente fue cambiando y transformándose este tipo de misión inicial que tuvo. Y se fue transformando por ciertos dirigentes indígenas que consideraron que la mejor forma o otra forma de empleo adicional al tema de la protección de las áreas ancestrales era también la participación directa como parte de la seguridad inicialmente de los dirigentes indígenas y posteriormente como parte de las acciones de lucha en las protestas sociales. Ahí se desdibuja el concepto de guardia indígena. Guardia indígena que comienza a tener otro tipo de misiones completamente diferentes a las que estaban asignadas inicialmente. Así es, porque supuestamente ellos deberían operar en sus territorios, es decir, están ahí para cuidar pues la seguridad de las comunidades y los territorios ancestrales. El hecho de que ellos ya salgan de ahí, por ejemplo, o que se los vincule en las movilizaciones violentas que hemos tenido, es abandonar justamente el territorio donde deberían estar para cuidarlo. Si usted se traslada a la ciudad de Quito o a otra parte del país con la Guardia Indígena y esa Guardia Indígena está armada, y al hablar de armada quiere decir está con lanzas, con flechas, está con carabinas, está con fusiles, ese momento usted distorsiona el tema de la Guardia Indígena y está conformando un grupo paramilitar para enfrentamiento con la fuerza pública. Ese momento se desdibuja completamente la misión que tenía esa fuerza. Ahora, el hecho de que se piense que ellos forman parte de las movilizaciones violentas, no lo sé si con seguridad se sabe que han estado involucrados en esto, significaría que de alguna manera están siendo también entrenados y eso resulta bastante grave. Bueno, hay videos muy elocuentes con relación a lo que estoy afirmando. Y en las movilizaciones anteriores habían videos en Pastaza en donde se convocaba, se bajaban desde un vehículo amarillo, un bus de transporte amarillo, se bajaban las guardias indígenas para venir a relevar directamente al otro personal que se encontraba aquí en Quito. Aquí a la todos ciudad de Quito, ellos claro, estaban con armamento, o sea, estaban con carabinas. Claro, ya estaban cumpliendo más bien un papel de otra índole, podría llamarse como una guerrilla urbana. Usted lo había mencionado, incluso este término. Se está ahí transformando como una fuerza de choque, una fuerza de choque armada, y esa fuerza de choque armada no es otra cosa que un proceso de guerrilla urbana o de sedición urbana, porque los únicos que están autorizados a hacer el uso de la fuerza es la fuerza pública, y si es que existe otro grupo que está armado
y está en un conflicto interno generando desestabilización, pues es un elemento que está en oposición al gobierno y por lo tanto ese elemento va a ser rechazado por la fuerza pública. ¿No debería entonces, coronel, permitirse que estas fuerzas funcionen de forma paralela con pues las fuerzas, valga la redundancia, de orden del país? Porque entonces estaríamos viviendo lo que vive también Colombia, por ejemplo. Completamente de acuerdo. Los ciudadanos, el Estado le entrega la responsabilidad del uso progresivo de las armas o las armas, le entrega a la fuerza pública. El Estado le entrega esa responsabilidad y esa misión que está amparada en la Constitución. Aquí ninguna Constitución, ningún estamento gubernamental le ha entregado la potestad para que la Guardia Indígena utilice armas y pueda pues tratar de imponer su criterio dentro de un proceso de manifestación o desestabilización. Por lo tanto, pues eso está completamente negado. Por otro lado, yo sí creo que es importante el empleo correcto de esta Guardia Indígena. ¿Hacia dónde me voy? Por ejemplo, al momento hay un sinnúmero de acciones de minería ilegal, de depredación del medio ambiente, de tala de bosques. Así es. Y de incursiones de grupos armados, incursiones de grupos de narcotráfico en ciertas jurisdicciones. Ahí esa Guardia Indígena cumple un papel importante. ¿Cuál es el papel? ¿Enfrentarse con nosotros? No. El papel ahí es ubicarlos y una vez que están ubicados, reportar inmediatamente a las autoridades para que las autoridades vayan y procedan pues a capturar a esas personas. ¿Pero están cumpliendo con esto? En algunos casos creo que lo han hecho. En otros casos han tomado la justicia pues como comunidad indígena y ahí comenzamos nuevamente otro proceso de distorsión. Claro, supuestamente cuando hablamos de responder a las leyes ecuatorianas, que obviamente como cualquier ecuatoriano deben responder ante las leyes de nuestro país, ellos hablan de que en la Constitución, obviamente en el artículo 171, se garantiza su independencia, digamos, ellos podrían ejercer funciones jurisdiccionales que podrían aplicarlas en base a sus tradiciones ancestrales. Justamente utilizan este artículo de la Constitución para pues un poco decir que no responden a las leyes ecuatorianas. A ver, lo que pasa es que a veces se interpretan mal las leyes por parte de las organizaciones indígenas. Si bien es cierto, dice eso el artículo de la Constitución, pero en ningún momento le dice que en ese artículo que esas fuerzas de seguridad o de guardia indígena puedan ir a causar caos, conmoción, saqueos en otras partes del país. Eso no dice ninguna parte de la Constitución. Así es. Si es así, entonces que nos indiquen en qué parte dicen. Y aquí no es el criterio del que más bravo se pone y quiere imponer la fuerza ante la razón. No, eso estamos hablando de un país democrático en el cual, pues, está bien autorizar la protesta pacífica, pero bienvenida sea. Pero el momento que transgredimos eso, pues estamos entrando en otro campo que no nos conviene a ninguno, porque estamos entrando en el campo del terrorismo urbano y la sedición urbana. Y eso es una cosa completamente diferente, que a las mismas organizaciones indígenas les va a afectar de aquí a lo largo. Y a los dirigentes indígenas también les va a afectar directamente, porque recuerden que el dirigente indígena o el dirigente que sea que utilice este tipo de infraestructuras o este tipo de grupos paramilitares para causar conmoción, para causar desestabilización en el país, pues va a ser sentenciado y juzgado. Algunos al momento pues dirán, bueno, no ha pasado nada, algunos, pero recuerden que ese tipo de acciones pueden ser reabiertas y pueden ser sancionados también. Incluso hay que tomar en cuenta, ya que estábamos hablando del artículo de la Constitución que está clarísimo, dice dentro de su ámbito territorial. Es decir, usted lo decía hace un momento, ellos no pueden salir a una movilización peor con armas en otro territorio, en la ciudad de Quito específicamente, que vienen y con actitudes violentas, lastimosamente han venido a causar temor en la ciudadanía.
¿Cuántas personas forman parte de esta guardia indígena? ¿Tiene usted algún conocimiento de esto? Y además, ¿cómo se financian? Bueno, más o menos hay un estimado, no podemos decirlo con precisión, pero estamos hablando de aproximadamente unas 500 personas que pertenecen a esta guardia indígena y que están distribuidas a nivel de las diferentes organizaciones indígenas. En algunos más puede variar este rubro, pero más o menos estimamos unos 500 personas. En total. ¿De dónde se financian? Gran parte de las mismas organizaciones indígenas que financian, equipan a estos miembros de las guardias indígenas para que pues puedan realizar los patrullajes permanentes en los territorios ancestrales. La misma comunidad les facilita los recursos para que puedan hacerlo. ¿Usted considera que podrían estar siendo específicamente entrenados para formar parte de las movilizaciones? Yo creo que yo me voy a las cosas prácticas y a lo que hemos visto y observado. Y hemos observado que hay una presencia de estas guardias indígenas en las movilizaciones. No solo en la anterior del 2021, en la del 2019, en las del 2022. Han habido la presencia activa de este tipo de organizaciones. Entonces yo creo que se prevén nuevas movilizaciones, van a estar presentes nuevamente, pero recuerdo y hago el análisis en ese sentido. Si la Constitución dice claramente que pueden mantener cierto tipo de administración en sus recursos en sus territorios ancestrales, eso no quiere decir que pueden trasladarse a causar caos y conmoción en otros sectores del país. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Claro que sí. Ahora ya para finalizar, coronel, ¿qué se debería hacer para controlar esto antes de que se salga de las manos? Y no únicamente este gobierno, me refiero al Estado, es decir, el gobierno que sea, ya sea el que viene, por supuesto, porque ya hay que tal vez empezar a poner límites, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál sería la forma de manejarlo adecuadamente? Yo recuerdo, y no es que sea un defensor del señor Correa, pero yo recuerdo que la estrategia que utilizó él fue la que dio excelente resultado. ¿Qué es lo que hizo él? No les permitió salir de sus comunidades y fue a causarles problema en las comunidades. Y todo bus o toda camioneta o transporte o camión que iba a ser utilizado, pues inmediatamente era reportado y tenían infracciones sumamente elevadas con relación a los desplazamientos en carretera. Estas cosas deberían aplicarse también en el resto de organismos, pero Rafael Correa lo hizo así. Y vea usted si tuvieron éxito las organizaciones indígenas. Él reprimió con fuerza a la organización indígena. Sin lugar a dudas, y tal vez esa sería la mejor manera de hacerlo y no permitir pues que vuelvan a causar los destrozos que ya hemos vivido, sobre todo aquí en la ciudad de Quito, que pues todos los ciudadanos tenemos hasta miedo cada vez que se habla de una movilización, coronel, porque de verdad volver a pasar por lo mismo no es algo que queramos vivir nuevamente acá. Yo creo que sí, creo que los ecuatorianos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, la ciudadanía tiene que ser lo suficientemente inteligentes, porque si bien es cierto, todos protestan por la situación de inseguridad que vive el país, por la falta de atención gubernamental, y todos estamos conscientes de esa situación, pero de ahí que vayan a pegarse contra la población que no tiene nada que ver con el asunto, de acuerdo, que le incendien un carro, que le golpeen a la persona, que se metan a un local a saquearle, esas cosas no están bien. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Que vienen a atacar a la ciudadanía? Entonces van a tener un rechazo en ese sentido. Entonces esperamos que las autoridades tomen las acciones necesarias. Ya usted nos daba un ejemplo de lo que hizo el expresidente Rafael Correa. Tal vez esa sería la mejor manera de manejar esta situación. Le quiero agradecer al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y experto en seguridad, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a usted. Buenas noches. Gracias. Buenas